Vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Estamos empezando la clase 17 de Física 1, los jueves. El tema que vamos a ver hoy es movimiento armónico simple. La idea es empezar a caracterizar los movimientos oscilatorios, que son repetitivos, ¿sí? Y que donde hay una fuerza restitutiva o restauradora que obliga al cuerpo o al sistema a estar siempre periódicamente repetir las características físicas que tiene, ¿sí? O sea, repetir, nosotros vamos a ver la velocidad, la posición y la aceleración, pero como ustedes vieron en el video, también se va a poder aplicar a otros sistemas como los eléctricos, donde se va a repetir la corriente eléctrica, la carga, ¿sí? Y la caída de tensión. En un circuito un circuito que tiene una inductancia y un capacitor, como los hornos LC, o si tiene una resistencia, una RLC, ¿sí? Entonces, un poco esta parte tiene mucho que ver con ondas, ¿sí? Y como electrónico, bueno, es un tema central, ¿sí? Donde tenés que empezar a entender cómo son estos tipos de movimientos, qué es ahora, desde el punto de vista ya más ondulatorio, que es la frecuencia, ¿sí? Y tener analogías mecánicas para adelante, ¿no? Para cuando veas Física 2, si ustedes se bajan el libro de Física 2, van a ver que la mayoría de los libros, la parte que abordan este tema, les dice, ¿te acordás lo que viste en Física 1 no dice con Leo, dice con Miriam, dice, ¿te acordás lo que viste en Física 1 de movimiento armónico? Bueno, esa analogía te va a servir para entender esta parte. Entonces, es importante que acá ustedes puedan entender bien estos conceptos, ¿sí? Donde se juega un poco todo lo que vimos en la materia también. Entonces nos gusta a nosotros, no solamente porque es interesante, sino también porque acá hacemos Newton, vemos todos los conceptos de cinemática de vuelta, aplicamos energía, ¿sí? Así que es un tema integrador también, ¿sí? Bueno, este archivo se los vamos a subir al campus para que ustedes jueguen, ustedes hagan una actividad, las actividades que están ahí abajo, ¿sí? Los años pasados íbamos a la aula de computación y dábamos un rato para que ustedes interactúen con esta animación, ¿sí? Ahora la vamos a usar nosotros y después se la subimos en el campus para que en la semana la usen y respondan las preguntas, ¿sí? ¿Está bien? Seguramente se va a ver un poco cortado, pero ustedes lo que están viendo es una masa que oscila y oscila y oscila, ¿sí? Nosotros, la idea acá es que estamos caracterizando el movimiento de una masa resorte, ¿sí? Nosotros tenemos acá un cuerpito, ¿sí? Está apoyado sobre una superficie sin rozamiento, ¿sí? Primero lo vamos a hacer sin rozamiento porque después vamos a analizar el tema de qué pasa cuando hay disipación de energía, ¿sí? Y también lo más lindo es que cuando tratemos ese tema, vamos a empezar a ver también con las fuerzas con el aire, ¿no? O sea, todo lo que están viendo acá con el trabajo que tienen para entregar hoy, de las fuerzas de arrastre, es un tema que vamos a estar ahí también involucrando cuando veamos qué pasa cuando el cuerpo recibe una fuerza de rozamiento, ¿no? En particular, que es proporcional a la velocidad. Bueno, entonces tenés una masa que oscila, ¿sí? Vos la apartás del equilibrio. La ponés, por ejemplo, la ponés acá, ¿sí? Entonces el resorte se comprime, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que le das vos es una amplitud, ¿sí? ¿Está bien? Le das una amplitud, entonces el resorte ahora va a estar bien comprimido.
¿sí? Y recibe una fuerza, ¿hacia dónde? Suponete que esto definimos como acá, mi cero. Acá le das un corrimiento, ¿sí? Que esto indica el desplazamiento X, ¿sí? ¿Hacia dónde recibe una fuerza cuando está ahí comprimido el resorte? X, ¿sí? X que es igual a lo que llamamos amplitud. Le das una amplitud, ¿sí? Tiene signo negativo por el sistema de referencia. El sistema de referencia es positivo hacia allá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿a dónde recibe una fuerza? A ver, el chat por ahí, no lo veo, pero alguien respondió. Genial. ¿Pero sería al contrario? No sé ¿hacia dónde recibe una fuerza? Al sentido contrario de X, el vector X. Sí. Recibe una fuerza. Sí. Y ya también lo podés sacar, lo podés saber porque la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke te dice que la fuerza elástica siempre es opuesta al estiramiento, ¿sí? O sea, que para acá recibe una fuerza. Si la fuerza es para allá, ¿qué otra cosa también es para allá? Para el lado de la fuerza y es proporcional. Newton, ¿qué te diría? Claro, la aceleración, ¿sí? Si esa es la fuerza neta sobre esa dirección, tenés la aceleración, ¿sí? Es una aceleración para allá, ¿sí? Una aceleración para ese lado, ¿sí? Es una fuerza y una aceleración, por lo tanto. Ahora, en este punto la velocidad cero, ¿sí? Entonces, bueno, fíjate, nosotros acá podríamos poner en ese estado, ¿no? Velocidad cero. Y podríamos seguir jugando con diferentes estados. Bueno, entonces, según lo que hacemos ahora es pensar que la masa la soltamos y evoluciona. ¿Qué pasa a medida que el resorte se va estirando y empujando a la masa? ¿Qué va pasando con la aceleración? Aumentando. No escuché. Va aumentando. ¿Qué opina el resto? A medida que el resorte se descomprime, ¿qué pasa con la aceleración? Disminuye, ¿no? Sería porque Disminuye. se va acercando al estado normal, ¿no? Del resorte y... ¿Vale? Claro. Primero, fíjate, si el resorte, cada vez que vos lo comprimís más, te hace más fuerza, va a tener más aceleración cuando lo sueltes. Ahora, cuando se descomprime y se acerca a la posición laxa del resorte, bueno, la fuerza va disminuyendo. Y por lo tanto la aceleración también. O sea que la aceleración disminuye, ¿sí? O sea que la aceleración, primero, no es constante, ¿sí? Y todo el tiempo cambia, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle pausa a esto, ¿sí? Nosotros, si querés, fíjate que estaríamos... Mira, ¿estás de acuerdo que estaríamos... En el máximo del gráfico de posición. Claro, estaríamos ahí. Estaríamos en -2, ¿están de acuerdo? Sí. Donde la velocidad que está en verde estaría casi Estaba cero y la aceleración, fíjate que está en azul, está hacia arriba con máximo valor y el negrito sería el apartamiento, ¿sí? A ver si yo puedo mover esta con el cursor. Ahora, a medida que la masa se va acercando a la posición laxa del resorte, que es el centro, que es la posición de equilibrio, X, la compresión va disminuyendo hasta ser cero y la aceleración también. ¿Está bien? Porque la ley de Hooke, ¿qué te dice? La ley de Hooke te dice esto, ¿no? La ley de Hooke te dice que la fuerza elástica es igual a menos K por X. ¿Sí? Entonces, si X disminuye, la fuerza disminuye y la aceleración es proporcional a la fuerza. ¿Está bien? ¿Se entiende? Me quedó medio Freddy Krueger, así en rojo, vamos a ponerlo. ¿Conocen a Freddy Krueger? Miriam, ¿vos pensás? No, no. Sí, siempre las películas, me da mucho miedo. Si no habré dormido por eso. Sí, totalmente. Dormirse, la idea era no haberse dormido. Yo creo No, que de ahí no, es que yo nacen los te adolescentes. digo si los estudiantes conocen a Freddy Krueger, porque yo capaz que hablo. Ahí, no lo conoce, pero esto me parece que son muy millennials. Por ahí
Sí, Después de Freddy es que venían la famosa Aguante Jason. amanecida. Tengo 28, pero sí me acuerdo, profe. Ok. Bien. No, sí, Yo pensé que me decías a mí, yo dije, bueno, después de esto es que surgieron las famosas amanecidas de los adolescentes. claro. Voy a contar en infidencia. Una madre de un amigo mío nos traducía la película porque éramos muy pequeños para leerla. Imagínate. Éramos muy chiquitos para leer la película, una madre sentaba y nos traducía. Imagínate, la madre esa, una loca. Pibe que tendríamos 6, 7 años viendo eso. Bueno, imagínate que después no dormíamos. Ahí sí, agárrate. Bueno, viste, los adultos no son todos responsables. Ya lo ven con nosotros acá con su docente, ¿no? Bueno. Lo dirás por vos. Bueno, ahí cuando llega la posición laxa de resorte, ¿qué pasa? Hay 3 magnitudes que estamos analizando, si querés 4. Velocidad, posición, fuerza y aceleración. Dale, rápido, dale. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la velocidad? Cuando está, ¿no estaría en equilibrio? ¿Qué significa estar en equilibrio? O sea, ¿se detiene? Está sin aceleración. Está sin Sí, está sin aceleración. movimiento. Velocidad cero. No. En reposo, ¿no Justamente, sería? desde el extremo hasta ahí estuvo aumentando un montón su velocidad. Cuando llegó Claro. ahí, tiene el máximo de velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre fue hacia ese lado. A partir de ahí es cuando la aceleración cambia de sentido. ¿Por qué? Porque ahora no está más comprimido, sino que está estirado el resorte. ¿Se entiende eso? Una vez que vos ya pasás por la posición laxa del resorte y ya está no está más comprimido, está estirado, la fuerza elástica cambia de sentido. La fuerza elástica ahora lo atrae. ¿Sí? Lo atrae. El tipo se va por inercia, porque tiene velocidad, hasta el extremo donde vuelve a tener una amplitud positiva. ¿Sí? Entonces, si querés hago el dibujito para que se entienda esa parte, ¿no? El dibujito sería, a ver, vamos a hacerlo, saquémonos esta parte. Un instante posterior sería. Vamos a hacer dibujar la cajita, todo. Ahí, ¿puedo no dibujar el resorte? ¿Me hacen la gauchada? ¿Sí? ¿Se entiende que el resorte está, pero no lo dibujo? Sí, profe. Sí, profe, tranqui. Voy a dibujarme, si querés, la zona de equilibrio con una recta amarilla para que indique, bueno, acá es la zona de equilibrio, ¿sí? Me ayudarme a mí a hacerme el gráfico también para que se note, si no, también no tengo hoja auriculada. Esta hay que pasarla más acá. Y ese cero lo borro, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa acá? Yo lo hago esto también para que ustedes hagan el dibujito, ¿no? De los diferentes estados. Sí, sí. ¿Qué pasa ahí? En verde me hago la velocidad, ¿les parece? La velocidad es máxima, ¿sí? Pero, o sea, la velocidad es v máxima, ¿sí? Pero el estiramiento x es cero y la aceleración es cero y entonces la fuerza es cero. Sí. ¿Sí? Porque si vos pones cero en la ecuación en esta ecuación que les puse acá, que es la ecuación de Hooke, se da que si el estiramiento es cero, la fuerza es cero, ¿sí? Entonces, si te dibujas un estado más, como para por lo menos hacer un medio ciclo, ¿sí? Acá lo ponemos por ahí, para que tengan por lo menos medio ciclo ustedes. Me dibujo la caja, hago la simetría, y me lo dibujo, tiene amplitud, vamos a ponerlo por acá.
¿sí? Ahí el resorte está estirado. La fuerza la tengo que dibujar la dibujo en azul. No, la dibujo en rojo. La fuerza, ¿para dónde apunta? La fuerza, acá. A la izquierda. Para los positivos. ¿Alguien Ah, dijo no, para los perdón. positivos? No. No, porque es contrario. La fuerza apunta para allá, la aceleración también, ¿sí? Sí. El estiramiento es positivo. Lo dibujo en negro. ¿Y la velocidad? ¿Qué pasa? ¿Qué Ahí pasa? llegó a su punto máximo de estiramiento. Sí. Entonces, ¿No comienza a descender? si está en la máxima amplitud, ya no se mueve más para la derecha. ¿Qué pasa con la velocidad? Se hace cero. Sí, señor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, a partir de ahí se repite todo, salvo que el próximo estadio es que la velocidad es a la izquierda, ¿no? El próximo Sí. paso, ¿no? De la película, el fotograma. Y todos los pasos intermedios son valores también intermedios, son los que ven en la película ustedes acá que estamos viendo, ¿sí? Entonces, siempre la fuerza, fíjense que la fuerza termina siempre apuntando hacia el punto de equilibrio, ¿no? ¿Se dan cuenta que la fuerza termina apuntando siempre para ese lado? O sea, fíjense la aceleración. Si la agarrás a la masa, si el vector azul se lo pegás a la masa, la aceleración siempre está apuntando al punto de equilibrio. O sea, tenés la fuerza restauradora que está apuntando siempre a ese punto, entonces la masa siempre está oscilando alrededor de ese punto de equilibrio, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuáles son las ecuaciones? ¿Sí? Bueno, lo que vimos, borro todo, ¿no? Ya puedo borrar. Sí. Lo que vimos, el estudio de por dónde sale, lo tienen que ver en el video, ¿no? Para no estar repitiendo, es que si yo aumento la constante elástica, eso empieza a tener más frecuencia de oscilación. ¿Sí? O sea, ahí. Fíjate que tarda menos en oscilar. También aumenta más la aceleración que tiene y aumenta más las velocidades máximas. ¿Sí? El estiramiento es el mismo, la amplitud es que no le di más. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, a mayor constante elástica, va a tener a alcanzar mayores aceleraciones máximas, mayores velocidades máximas y mayor frecuencia, mayor velocidad angular. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Un resorte más duro haría que eso tenga más frecuencia y por lo tanto tenga más de todas esas magnitudes que nombré. ¿Sí? Primera observación. Pero si aumento la masa, va en sentido opuesto a la masa. La masa hace que el período aumente, o sea, que la frecuencia baje, y no tenga, bueno, ahora el valor de las aceleraciones no depende de la masa, ¿no? Va a depender bueno, va a depender de la relación entre los dos, no solamente de la masa, ¿sí? O sea, lo que vimos nosotros las ecuaciones son estas. Era que el periodo de una masa resorte es 2pi sobre raíz de la masa sobre k. ¿Sí? Que la ecuación que describe el movimiento tiene esta forma. A por seno de la velocidad angular más una fase. ¿Sí? Esa es la posición en el tiempo. La velocidad todo esto lo demostramos con un tratamiento. Duró una hora la clase porque estuvimos derivando, integrando, haciendo análisis de todo lo que es la cinemática, ¿no? Es interesante que lo miren, ¿no? Si no lo vieron, porque acá vamos a hacer nada más un
un resumen. También explicamos qué era la amplitud, qué era la frecuencia, por si te lo olvidaste. ¿Sí? Y la aceleración, habría que derivar de vuelta la velocidad. Siempre con el mismo argumento, ¿no? Son funciones que dependen del tiempo, ¿sí? De acá habíamos sacado que x como máximo, x máximo, a lo sumo vale a, o menos a, ¿sí? Más, menos, ¿no? Si querés ahí. La velocidad máxima a lo sumo es Por W. a por w. Y de vuelta acá es, si querés, más menos. Profe, te molesto. Molesto. El gráfico de posición con el Sí. gráfico de aceleración, ¿está desfasado 180? Sí, señor. Te lo puedo mostrar eso. Ah, Ahora te lo muestro. Fíjate que siempre el vector negro y el vector negro que está ahí dibujado y el vector azul siempre están apuntando Estira. en diferente lugar, en sentido opuesto. Están siempre. Pero cuando uno es cero, el otro Estiramiento. también. O sea, justamente están a 180 grados. Mm. ¿Sí? Siempre están a 180 grados. ¿Sí? Sí, ahora lo vemos. Acá lo tengo graficado en el GeoGebra. Está. La aceleración máxima es más menos a por velocidad angular al cuadrado. Eso sale de estas ecuaciones, ¿no? Sale de acá. O sea, porque el coseno siempre va entre menos 1 y 1. Mm. Y acá me equivoqué, ¿no? Yo tendría puesto seno ahí, ¿no? ¿Dónde? A ver. Acá, Aceleración. Sí. seno. ¿Sí? Sería menos seno, pero lo pone adelante. Sí, es menos seno, claro. Es menos a por w cuadrado. Bueno, hasta ahí si querés las ecuaciones que vimos hoy. ¿Vimos alguna más relevante? No, digamos, pero todo fue como la explicación de lo que pasaba de dónde salían las ecuaciones, ¿no? O sea, lo que hicimos es plantear Newton y Newton nos dejó una ecuación diferencial. Bueno, hubo que hacer un tratamiento para resolverlo. O sea, un punto interesante es entender que las ecuaciones de Newton nos pueden resolver fácil, pueden resolver cualquier situación, ¿sí? Pero situaciones un poquito más complicadas que aceleración constante ya tenés que resolver ecuaciones diferenciales, integrar, derivar, ¿sí? Eso pasa con las leyes de Newton. Y después tienen otro problema también, que tratarlas en ejes que no son perpendiculares también se hace complicado. Entonces, bueno, se usa otras herramientas que se llaman mecánica clásica. Pero seguro más fácil es tratar todo por energía, ¿sí? Así que bueno, eso es un dato. Pero bueno, si querés tener información de lo que pasa temporalmente, no te queda alternativa. Tenés que ir por este lado. Bueno, y me pediste vos ver el tema de la aceleración. Vamos a que nos muestre acá el GeoGebra, vista algebraica, ¿no? Y acá vamos a poner que nos muestre la aceleración. Aunque yo no quería derivar. A ver, vamos a ver cómo pedirle acá que me haga un poquito así. Bueno, ahí si querés tenés el gráfico de en rojo lo que sería la posición y en negro lo que sería la aceleración, ¿sí? Sí. O sea, son dos senos, aunque no son dos funciones senoidales, porque bueno, no son senos puros porque están desfasados, ¿sí? Pero que están a contrafase todo el tiempo, ¿sí?
También podemos ver el tema de la fase. Para si quedan dudas, la fase simplemente tiene que ver con las condiciones en donde vos empezás a analizar el problema, ¿sí? O sea, vos llegaste y el tipo está andando y dijiste, bueno, ¿cuál es mi primera foto? Y yo lo veo que está por acá. Bueno, tenés que agarrar esa ecuación que te di y ponerle una fase correspondiente para correr lateralmente a la función senoidal. Si es el coseno, también tenés que hacer lo mismo, ¿sí? Pasa que, bueno, Sí. tendrás que ver, eso se hace, van a ver un problema en la guía que es extremadamente simple. Ah. O sea, con darle un punto, con darle una información sobre un punto a la función, la incógnita de la fase se saca, digamos. Si sabes una coordenada y si sabes las condiciones iniciales y no sabes la fase, bueno, es despejar de la ecuación, ¿sí? Van a ver un ejercicio de las guías que es así. Disculpa, lo que veo la amplitud no es igual, pero es por el W al cuadrado. ¿Por qué no tienen la misma altura la roja y la negra? ¿Eso me estás preguntando? Sí. Y son magnitudes diferentes. Son magnitudes Ah, diferentes. Yo la estoy graficando, si querés, en el mismo eje, pero no tienen nada que ver uno y otro. Si querés, lo que comparten es la temporalidad, el tiempo. Pero estás hablando una de distancia y otra de aceleración. O sea, acá estrictamente no sí. deberían estar en el mismo gráfico. ¿Sí? Por eso yo, cuando hice la teoría, te lo grafiqué en 3 gráficos diferentes. ¿Sí? No tienen la misma magnitud, y no, porque ¿qué tiene que ver metros con aceleración? Y seguramente lo que decís vos también es cierto, es agarrar, en un caso tenés la amplitud solamente, la posición a lo sumo alcanza la amplitud máxima, al apartamento máximo se llama amplitud, y en otro caso la aceleración es amplitud por velocidad angular al cuadrado, que en este caso, como la velocidad angular es mayor a 1, te da mayor la aceleración, pero puede ser que la velocidad angular sea menor que 1, entonces te da que la aceleración es menor que la posición, que la amplitud. O sea, no le des mucha bola a eso, no son comparables. ¿Sí? ¿Está bien? Pero sí la amplitud juega un rol en definir las dos. Si yo toco la amplitud, obviamente definía la amplitud máxima y obviamente el apartamento máximo, el equilibrio. La fase no jode. La fase no jode, simplemente es un corrimiento lateral, son condiciones iniciales, ¿sí? Y, bueno, la amplitud, si yo toco la amplitud, fíjate que no modifica el periodo, ¿sí? ¿Está bien? Saquemos el gráfico de aceleración. Fíjate, si yo modifico la amplitud, eso es antiintuitivo. Eso es antiintuitivo, ¿no? Pongámonos de acuerdo que uno no le espera. Dice, bueno, si yo le doy más amplitud, parecería que tendría que haber más frecuencia. Más frecuencia sería menos periodo. Y no pasa. Pasa que sí, si tenés más amplitud, tenés más velocidad nada más. Más velocidad en el equilibrio. ¿Está bien? Obviamente porque eso... Pusiste una masa, una pesita más pesada. Claro, ponele que a la masa no la toco. Pongamos de acuerdo que le pongo 10, ¿sí? Juguemos con eso. Pero fíjate, si yo modifico la amplitud, fíjate que no cambia el periodo de oscilación. El periodo del problema. El periodo de oscilación, o sea, lo que tarda en hacer un ciclo, no cambia. O sea, algo interesante de esto es que cuando veamos movimiento amortiguado, que más allá que haya rozamiento o no, como la amplitud no jode, como la amplitud no molesta, un cuerpo que puede tener rozamiento va a tener siempre el mismo periodo, a medida que vaya disminuyendo la amplitud, porque la amplitud no molesta, ¿sí? Entonces, va a tener un periodo propio de amortiguado, diferente al sin rozamiento, pero su periodo va a ser constante, ¿sí?